Hugo, Hugo buenos querido, días. muy buenos días. Buenos días, Patricia, Renato, es un gusto saludarles. Bueno, estamos ante una situación compleja, Hugo. Estamos hablando de un decreto de urgencia que se aprobó en el año 2019 por el presidente Vizcarra, que de acuerdo con el exministro de Trabajo, el señor Cristian Sánchez, no pasó por el Consejo Nacional de Trabajo, tampoco pasó por una discusión del Congreso. Hay que reconocer también que si uno mira la ley que este decreto reemplazó, las mejoras para los trabajadores han sido significativas en términos de sueldos, en términos de vacaciones, en términos de De indemnizaciones, salud. de salud. O sea, hay muchas cosas que han mejorado. Sin embargo, la ley deja vacíos, ¿no es cierto? Y que pueden aprovecharse en favor del trabajador y en favor del contratante y en contra del trabajador. Y además también, por supuesto, impera esta suerte de semi-informalidad, estas empresas formales que en el fondo trabajan informalmente y que no respetan ninguno de los aspectos de la ley mencionada. Hugo, ayúdanos a entender un poco la situación, porque entendemos que el panorama no es igual para todos los trabajadores ni en todas las empresas, pero sí hay temas de fondo que los igualan. ¿Nos podrías ayudar, por favor, a darle forma a este problema? Sí, encantadísimo. Tratemos de entender. Hablábamos del gráfico que mostraba y ese puede ser visto simultáneamente como un vaso que está medio lleno y a la vez medio vacío, porque es muy cierto, los salarios de los trabajadores han aumentado en los últimos 15, 20 años desde esa ley agraria. Los salarios de los trabajadores han aumentado, sí, pero los ingresos de las compañías agrarias, de los agroexportadores y de todo el mundo agrario han aumentado también, pero han aumentado mucho más. Entonces, la manera en que se han repartido los frutos de ese crecimiento ha sido desigual. Y ese es el descontento que tenemos que comenzar a ver. Y reflejémonos por unos minutos también en lo que ha pasado en Chile algunos meses atrás. Nuevamente, unas estadísticas o unos panoramas que los economistas o los analistas sociales no terminábamos de entender, porque progreso hay, sí, pero no se está repartiendo de una manera equitativa. Y además, como bien decías, Patricia, hay muchas heterogeneidades. A algunos les está yendo bien y están viendo los frutos del progreso, pero para algunos otros esos frutos del progreso todavía no les sonríen, y las condiciones, las precarias de trabajo están ahí muy presentes. ¿Quiénes permiten esa desigualdad, Hugo, esa inequidad, esas condiciones injustas de trabajo? ¿Son solamente los informales? Pati hacía alusión, ¿no?, a que algunas empresas formales, por muy formales que sean, también incurren, tal vez por contratar a las services, en prácticas que terminan siendo informales. Ayudamos a entender eso porque ayer mucha gente decía, no, esas solamente son las informales, pero nos hemos dado cuenta que no solamente las empresas informales son parte de este problema. En un país donde el 60% del empleo es informal, la informalidad nos cubre con un manto a todos de una manera ya muy abarcadora. Hay muchas empresas formales que suceden dos cosas. Uno, recurren a empleos informales temporalmente y esporádicamente, punto número uno, pero punto número dos, a veces recurren a empleos que, siendo formales, precarizan también el empleo. ¿Ya? Hay zonas grises en la legislación. Una de esas zonas grises son los famosos servicios. Empresas formales pueden contratar a servicios para que a su vez subcontraten personas. Todo esto queda dentro del marco de la legalidad, pero cabe preguntarse, ¿cómo son las condiciones de los trabajadores? ¿Cómo son están teniendo condiciones dignas de empleo en términos de salarios, criterios, material de trabajo, etcétera? Y ahí hay pendientes. Ahí queríamos Ahora, hacer algunas precisiones, Hugo, sobre este tema de las services, porque primero entendemos que es legal la contratación de una service, o sea, no es que están fuera de la legalidad. El problema es que la service no establece, hace que no haya un contacto
y una responsabilidad directa entre la empresa y el trabajador. Por lo tanto, cualquier cosa que le pase al trabajador, eso se las arregla con la service y la empresa agroexportadora sigue su vida feliz. Y por otro lado, lo que nos han explicado en la Defensoría del Pueblo es que hay otra modalidad que no service, que ya es peor, que van reclutando ¿no? personal Sí. a destajo, ¿no es cierto? Que está esperando trabajo, lo llevan a la plantación, les pagan su jornal, se quedan con la mitad del dinero, o sea, ya tipo agricultor migrante en la frontera de los Estados Unidos. O sea, así de precario puede resultar el asunto. Entonces, quiero que nos ayudes a entender cuál es el rol que tendría que tener una service, e incluso muchos agroexportadores que trabajan de manera formal y trabajan de manera responsable se quejan del abuso de las services. ¿Por qué la service está generando esta suerte como de condiciones de trabajo precarias en las que los trabajadores no se pueden defender? Bueno, y hay que también comprender que este problema de los servicios no se restringe al tema agrario. Hoy ha saltado y hoy nos está llamando la atención, pero el problema de los servicios está diseminado en toda la economía, así como la informalidad también está diseminada en toda la economía. Y el punto que has puesto, Patricia, me parece bien importante. Así como lo vemos en el desierto de Ica, lo vemos en el desierto de la frontera México y Estados Unidos, donde también hay unas legislaciones muy estrictas y hay una supervisión estricta de la legislación. Esto nos puede llevar a pensar de que probablemente no se trata de un problema de legislaciones ni de supervisión de la legislación. Se trata de un problema de repente más profundo, de cómo somos las personas, cómo somos los seres humanos y cómo nos interrelacionamos, hasta qué punto estamos dispuestos a que existan este tipo de explotaciones. Y cuando existen las explotaciones también hay que pensar en ambos lados de la relación, en este caso. No le llamo relación laboral, pero de la relación de personas. ¿Quiénes son los explotadores? ¿Quiénes son los que reciben la explotación? ¿Quiénes son los que alrededor, en el ecosistema, se quedan callados frente a estas explotaciones? Así es. La complicidad, ¿no? La complicidad del que calla, ¿no? La complicidad. Ahora, a todo esto quiero poner un punto importante, y es que este es un punto que yo me permito poner sobre la mesa en tanto analista, porque los hacedores de políticas probablemente tengan muchos anticuerpos en decir algo así, algo como lo que voy a decir. Parte del problema de las services es que las empresas tienen que evitar un costo muy, muy grande que existe en la contratación, que es el costo de despido. Y este es un tema mito, un tema tabú, porque creemos de manera muy bien intencionada que los empleos tienen que mantenerse y despedir a una persona tiene que ser un recurso último, casi inalcanzable. Entonces nuestra legislación y nuestra jurisprudencia hace que el costo de despido sea extremadamente alto, elevadísimo, con la finalidad de proteger el empleo, bien intencionada. Pero ¿cuál es el resultado que esto trae? ¿Cuál es el resultado de equilibrio general que esto trae? Si el costo de despido es altísimo, lo que las empresas hacen es no contratar. No contratar, efectivamente. Claro, pues. Efectivamente. Y además no solo eso. Con la excusa de que se tratan de trabajos estacionarios, ¿no? Porque la producción no requiere, digamos, un contrato tan largo. Pero ¿qué salida entonces le queda? ¿Qué salida legal y justa para los empleados le queda al empleador? Si es que no es esa no contratación. Una contratación, contratar a la gente. Claro, legal es la contratación vía servicios, pero notemos cómo es que esta legalidad nos lleva a una precariedad en la práctica, ¿no? Así es. Entonces, aquí hay que de alguna forma también sincerar la legislación, entender que estos costos de despido absurdamente altos, creyendo que nos hacen bien, creyendo que nos protegen, realmente nos hacen mucho más daño que bien. Lo más probable, Hugo, es que si este tema no se resuelva, lo resuelva el Congreso derogando la ley existente en lugar de mejorarla, en lugar de quitarle los vacíos, en lugar de buscar aquellos puntos donde están perjudicando al trabajador. Y no sé si lo que saldrá de esa derogatoria y de esa nueva propuesta del Congreso sea viable, sea aplicable y sea buena. Ahí se está jugando, ¿no? Y lamentablemente nos movemos en mundos binarios, ¿no? Ley o no ley. Cuando hay salidas intermedias. Hay salidas intermedias. Hugo, nos hemos quedado sin tiempo. Muchísimas gracias, Hugo Ñopo, investigador principal de Grade. Bueno, ese es un tema largo. Volveremos sobre él tal vez más adelante. Nos toca hacer una pausa, Pati. Son las 7:16.